Atención mis guerreros del balón. Porque lo que les voy a contar no es un simple rumor de vestidor, es la historia que puede sacudir los cimientos de la Liga MX más fuerte que un codazo en tiro de esquina. Agárrense de sus butacas, porque Pachuca, ese equipo que parece calladito pero que en silencio arma bombas atómicas, está a punto de hacer lo impensable, traer de vuelta a Julián Quiñones, el exídolo del América que hoy se pasea por Arabia como si fuera embajador del picante en tierra de camellos. Sí, escucharon bien. Y no es broma ni chisme de taquero. Lo que se está cocinando entre los túneles del Estadio Hidalgo y las dunas del Medio Oriente es una novela tan intensa que ni las de las 9 en las estrellas. Hay maletas con billetes, reuniones secretas en yates, esposas hartas del desierto, y hasta movimientos diplomáticos de altos vuelos. Todo para que este bombazo se haga realidad. Pero espérense, que esto apenas empieza. Porque lo que nadie les ha contado, lo que no verán ni en ESPN ni en TUDN, aquí se los voy a soltar con lujo de detalle. Desde la operación secreta Tuzo de Oro hasta la videollamada que cambiaría el destino del Mundial de Clubes. Y sí, les voy a decir qué papel juega el mismísimo presidente de México, y por qué Televisa y Nike ya están peleándose por la exclusiva. Así que ya saben, suscríbanse al canal, dejen su comentario con su apuesta. ¿Quiñones se queda en Arabia, regresa al América o se pinta de tuzo? Y sobre todo, quédense hasta el final porque esto no es solo una historia de fútbol, es una guerra silenciosa por el futuro del balompié mexicano. Vamos con todo, raza. Aquí se habla de fútbol como se habla entre compás, con pasión, con humor y con el corazón en el escudo. Aquí su servidor para comentarles la noticia que tiene revolucionado al mundillo del balompié azteca como si hubieran anunciado que el VAR ya funciona bien. Resulta que los Tuzos de Pachuca, esos mineros incansables del estado de Hidalgo, están metiendo las manitas para llevarse nada más y nada menos que a Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que actualmente se encuentra paseando por las dunas de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah, probablemente contando billetes y extrañando los tacos al pastor. Para los que anden despistados como portero en tanda de penales, déjenme ponerlos en contexto con toda la carnita. Julián Quiñones se fue al Al-Qadisiyah por más de $16 millones en junio de 2024, después de haber sido una de las figuras del América bicampeón. El muchacho se fue con contrato hasta 2028, pero ya saben cómo son estas cosas del fútbol. Los contratos a veces valen menos que promesa de político en campaña electoral. Pero aquí viene lo sabroso, mis estimados chismosos del balón. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, o sea, el primo del cuñado del masajista, Quiñones nunca estuvo completamente convencido de irse a Arabia. Se dice que la decisión fue más bien familiar, porque su esposa quería asegurar el futuro económico de los hijos. Pero ojo, porque al parecer la señora ya se cansó del calor del desierto y anda presionando para regresar a México. ¿Casualidad? Yo creo que no. Ahora, el detalle que pocos saben es que la esposa de Quiñones, que vamos a llamar la jefa porque así debe ser, nunca se terminó de adaptar a la cultura árabe. Resulta que extraña desde las tortillas hasta las telenovelas de las 8, y ya le puso ultimátum al marido, o nos regresamos a México o yo me regreso sola con los niños. Y cuando la jefa habla, hasta los jeques árabes obedecen. Pero la cosa se pone más interesante cuando nos enteramos de que la jefa ya está en contacto con esposas de otros jugadores mexicanos que han pasado por experiencias similares. Forman como una especie de club de señoras expatriadas que se aconsejan entre ellas. Y todas le están diciendo lo mismo: regresa a México, mija, que allá sí se vive. Ahora, ¿por qué Pachuca quiere a Quiñones? Pues fíjense que los Tuzos tienen una cita muy importante el próximo año. Van a jugar el Mundial de Clubes y necesitan reforzarse como quinceañera necesita vestido. Y qué mejor que ir por un delantero que ya conoce la Liga MX como la palma de su mano y que, además, tiene experiencia internacional. Pero aquí es donde se pone bueno el chisme, porque según mis fuentes, que son más confiables que el pronóstico del tiempo, el presidente de Pachuca, Jesús Martínez, ya mandó a sus emisarios secretos a Arabia Saudita. Y no exagero, literalmente mandó a 2 directivos con pasaportes diplomáticos. ¿Y cómo consiguió esos pasaportes? Esa es otra historia que involucra favores políticos que mejor no comentamos. Se rumorea que la operación tiene nombre código, Operación Tuzo de Oro, y que ya tuvieron 3 reuniones secretas en Dubái. La primera fue en un hotel de lujo donde, según cuentan, los representantes de Pachuca llegaron con maletines llenos de números y proyecciones. La segunda fue en un yate porque así se negocia en el Medio Oriente, aparentemente, y la tercera, bueno, de la tercera nadie habla, pero se dice que ahí es donde se definió todo. Lo que sí sabemos es que en esa tercera reunión estuvieron presentes no solo los directivos de Pachuca, sino también un representante del gobierno mexicano. ¿Por qué?
Porque al parecer existe un acuerdo bilateral entre México y Arabia Saudita para facilitar el intercambio de jugadores. Suena a conspiración, pero en el fútbol moderno todo es posible. Pero aquí viene lo interesante, mis estimados conocedores del balón. El narrador Andrés Vaca había pronosticado que Quiñones regresaría a la Liga MX en 2025, justo un año antes del Mundial 2026. ¿Casualidad? Por favor. Andrés Vaca tiene más fuentes que noticiario de Televisa, y cuando él dice algo, es porque ya lo sabe hasta el portero suplente del equipo de fútbol del barrio. Resulta que don Andrés no solo lo pronosticó, sino que según cuentan por ahí, él mismo fue quien le plantó la idea a los directivos de Pachuca. Se dice que en una cena privada en la Roma Norte, donde más y no, Vaca le dijo a Jesús Martínez: «Oye, Jesús, ¿no te parece que Quiñones sería perfecto para ustedes?». Y ahí nació toda esta novela que nos tiene con los nervios de punta. Pero la cosa no para ahí, porque resulta que Andrés Vaca no solo es narrador, sino que también tiene inversiones en el fútbol mexicano. Nada ilegal, por supuesto, pero sí tiene acciones en una empresa que maneja derechos televisivos. ¿Coincidencia que esté promoviendo el regreso de uno de los jugadores más marketineros de México? Cada quien saque sus conclusiones. El problema es que últimamente Quiñones no la está pasando muy bien con la selección nacional. Hace apenas unos días, Javier Aguirre decidió dejarlo fuera de la convocatoria, y eso debe estar doliendo más que patada en la espinilla con tachones de metal. Pero aquí es donde se pone sabroso el chisme, porque fuentes cercanas al Vasco, el compadre del utilero de la selección, para ser precisos, dicen que Aguirre no convocó a Quiñones porque ya sabe que se va a regresar a México. Aparentemente, el técnico le dijo: «Mira, muchacho, mejor regresa a la Liga MX, encuentra tu nivel, y después hablamos». Pero ¿saben qué es lo más jugoso? Que el mismo Aguirre habría recomendado a Quiñones que eligiera Pachuca sobre otros equipos. ¿Por qué? Porque según dicen, el Vasco tiene excelente relación con Guillermo Almada, el técnico uruguayo de los Tuzos, y sabe que ahí el jugador va a estar en buenas manos. Pero hay un detalle que pocos conocen: Aguirre y Almada no solo son amigos, sino que también fueron compañeros de generación en un curso de actualización técnica en Uruguay hace 3 años. Ahí forjaron una amistad que va más allá del fútbol, y el Vasco confía ciegamente en el criterio del uruguayo. Además, se rumorea que Aguirre le dijo a Quiñones algo así como: «Mira, muchacho, yo te puedo ayudar, pero necesito que estés jugando en México para poder seguirte de cerca. En Arabia no te puedo ver ni en televisión». Y tiene razón, porque los partidos de la Liga Saudí no se transmiten en México. Ahora, hablemos de números y realidades, porque aquí es donde se separan los niños de los hombres. Pachuca no es precisamente el América o las Chivas en términos de poderío económico, pero tiene algo que otros equipos no: un proyecto serio, la oportunidad de jugar a nivel mundial, y sobre todo, la creatividad para hacer operaciones que parecen imposibles. Según fuentes financieras del fútbol mexicano, el contador del primo del que vende tortas afuera del estadio, la operación rondaría los $12 millones. Pero aquí viene lo bueno: no serían 12 millones cash, sino una operación compleja que involucraría $4 millones al contado, 3 millones en bonos por objetivos como clasificación a liguilla, goles en Mundial de Clubes, 2 millones en derechos de imagen compartidos, 1 millón en variables por convocatorias a selección nacional, y 2 millones en un fondo de inversión conjunto con el Al-Qadisiyah para futuros fichajes. ¿Suena complicado? Porque lo es. Pero así es como se mueve el dinero en el fútbol moderno, amigos. Ya no es llegar con un maletín lleno de billetes como en los buenos tiempos. Ahora todo son estructuras financieras complejas, derivados, opciones de compra, y hasta criptomonedas en algunos casos. Y hablando de criptomonedas, resulta que parte del pago se haría en Bitcoin. ¿Por qué? Porque al parecer los árabes están diversificando sus inversiones y quieren entrar al mercado de las criptomonedas. Pachuca, siempre innovador, aceptó la propuesta. Imagínense, el primer fichaje en la historia del fútbol mexicano pagado parcialmente en Bitcoin. La pregunta del millón es: ¿será robo o jugada maestra? Pero antes de responder eso, déjenme contarles la controversia que se está cocinando a fuego lento y que va a explotar como tamale en microondas. Resulta que el América, ese equipo que se cree dueño del fútbol mexicano, está ardiendo de coraje. ¿Por qué? Porque según fuentes azulcremas, el primo del que vende cacahuates en el Azteca, ellos también querían de vuelta a Quiñones, pero su directiva se confió pensando que el jugador los buscaría primero por gratitud. Error garrafal. Pero aquí viene lo bueno: Santiago Baños, el director deportivo del América, aparentemente ya tenía todo arreglado para traer de vuelta a Quiñones en el mercado de verano. Había mandado a sus representantes a Arabia, tenía los números listos, y hasta ya había hablado con el jugador. Pero se tardó 2 semanas en formalizar la oferta, y en esas 2 semanas,
Pachuca se metió como Pedro por su casa. La bronca está en que ahora en Coapa andan echándole la culpa a Emilio Azcárraga, porque según cuentan, el dueño del América se fue de vacaciones a Europa justo cuando tenían que cerrar el trato. 2 semanas en Centropés le van a costar un delantero, dicen los maliciosos. Pero la cosa es más grave de lo que parece, porque resulta que Azcárraga no solo se fue de vacaciones, sino que se fue con el teléfono apagado. Cuando Santiago Baños lo quiso localizar para autorizar la operación, el jefe andaba en un yate en el Mediterráneo sin señal. Para cuando regresó, Pachuca ya tenía todo amarrado. Y aquí viene el chisme más sabroso. Resulta que Azcárraga se enteró de que perdió a Quiñones cuando estaba desayunando en un café de Mónaco. Según testigos, el hombre se puso tan furioso que aventó la taza de café y gritó en español: «Estos de Pachuca me la aplicaron». Los franceses pensaron que estaba loco, pero los mexicanos que andaban por ahí entendieron perfectamente. Pero espérense, porque aquí es donde se pone más sabroso que tamal oaxaqueño. Resulta que Cruz Azul también estaba en la pelea por Quiñones, pero por razones muy diferentes. Martín Anselmi, el técnico argentino de la máquina, quería al colombiano porque lo ve como el delantero perfecto para su sistema. Pero la directiva cementera decidió que era muy caro y se echó para atrás. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que ahora en Cruz Azul están todos enojados porque dicen que Pachuca les robó la idea. Como si fichar jugadores fuera patentable. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, aparentemente le dijo a Jesús Martínez en una cena de dirigentes: «Oye, esa era nuestra idea». Y Martínez, con esa sonrisa que caracteriza a los empresarios exitosos, le respondió: «En los negocios no hay ideas propias, solo oportunidades». Pero la respuesta completa fue aún mejor, porque según cuentan, Jesús Martínez le dijo: «Víctor, en este negocio el que no arriesga no gana. Ustedes tuvieron la oportunidad y la dejaron pasar. Nosotros la tomamos». Y ahí se acabó la conversación, pero se dice que Velázquez se quedó con cara de «me cargó el payaso». Pero aquí viene la teoría conspiratoria que tiene revolucionado al ambiente futbolístico. ¿Y si todo esto es una jugada maestra de la misma Liga MX para darle más nivel al torneo de cara al Mundial 2026? Piénselo, estimado aficionado. Justo cuando la Liga MX necesita mostrar que tiene nivel internacional, aparece la oportunidad de traer de vuelta a uno de los mejores delanteros que han salido de México en los últimos años. ¿Casualidad? Los más suspicaces dicen que no. Según esta teoría, Enrique Bonilla y los directivos de la Liga MX ya tenían todo planeado. Sabían que Quiñones no la iba a pasar bien en Arabia porque los jugadores mexicanos históricamente no se adaptan al fútbol árabe, y tenían listo el plan para traerlo de vuelta justo cuando más lo necesitaban. ¿La evidencia? Que misteriosamente, justo cuando empezaron los rumores del regreso de Quiñones, también empezaron las conversaciones para aumentar el límite salarial de los equipos mexicanos. Coincidencia muy conveniente, ¿no les parece? Pero la teoría va más allá, porque resulta que existe un documento interno de la Liga MX llamado Proyecto Regreso, que supuestamente tiene una lista de jugadores mexicanos que están en el extranjero y que podrían regresar para elevar el nivel del torneo. Quiñones está en el número 1 de esa lista, seguido por otros nombres que mejor no menciono para no crear más controversia. Y aquí es donde entra un personaje que pocos mencionan pero que está siendo clave en toda esta operación: Guillermo Almada, el técnico uruguayo de Pachuca. Resulta que don Guillermo no solo es un gran técnico, sino también un excelente vendedor de proyectos. Según fuentes del club, el primo del que atiende la tienda oficial, Almada ya tuvo una videollamada de 2 horas con Quiñones, donde le explicó exactamente cómo lo va a usar, qué rol va a tener en el equipo, y sobre todo, cómo lo va a preparar para el Mundial de Clubes. Pero aquí viene lo bueno. Almada le prometió a Quiñones que si llega a Pachuca, él personalmente va a hablar con Javier Aguirre para que lo reconvoque a la selección. ¿Tiene esa influencia el técnico uruguayo? Según dicen, sí, porque Aguirre lo respeta mucho y valora su opinión sobre jugadores. Pero la videollamada fue épica, porque resulta que Almada le mostró a Quiñones videos de todos los partidos que Pachuca va a jugar en el Mundial de Clubes. Le explicó táctica por táctica, jugada por jugada, y hasta le dijo en qué minuto lo iba a meter en cada partido. El nivel de detalle fue tan impresionante que Quiñones quedó convencido de que en Pachuca iba a brillar como nunca. Además, Almada le hizo una promesa muy particular: si vienes a Pachuca, te garantizo que vas a ser el goleador del Mundial de Clubes. Suena arriesgado, pero conociendo al técnico uruguayo, seguramente ya tiene todo calculado. Pero como en toda buena historia de fútbol, no puede faltar el drama de los representantes. Resulta que Quiñones tiene 2 representantes, uno en México y otro en Europa. Y adivinen qué, no se ponen de acuerdo. El representante mexicano, vamos a llamarlo el Azteca,
Quiere que Quiñones regrese a México porque él tiene mejores conexiones aquí y puede sacar más provecho. El representante europeo, vamos a llamarlo el cosmopolita, quiere que se quede en Arabia o que se vaya a Europa porque las comisiones son más jugosas. La bronca está en que ambos representantes están negociando por separado, y cada uno le está diciendo a Quiñones cosas diferentes. El Azteca le dice que Pachuca es la mejor opción para su carrera. El cosmopolita le dice que regresar a México sería un paso hacia atrás. ¿El resultado? Que Quiñones está más confundido que turista en el metro de la Ciudad de México. Pero aquí es donde entra la esposa del jugador, que según cuentan, ya tomó la decisión. Nos regresamos a México, y punto. Y cuando la jefa de la casa habla, todos obedecemos, ¿verdad? Pero la guerra entre representantes se puso tan fea que hasta tuvieron que meter un mediador. ¿Quién? Nada más y nada menos que el mismo Julián Quiñones, que citó a ambos representantes en una junta en Dubái para aclarar las cosas. La reunión duró 4 horas, y salieron con un acuerdo: el que consiga la mejor oferta se queda con la representación completa. Mientras tanto, las reacciones en redes sociales están más divididas que la política mexicana. Los aficionados del América están furiosos porque consideran que Quiñones les pertenece moralmente después de todo lo que vivieron juntos. Los de Cruz Azul están enojados porque dicen que Pachuca les robó la idea. Los de Chivas están callados porque saben que nunca tuvieron oportunidad de ficharlo. Pero los más enojados son los aficionados de Tigres y Monterrey, que dicen que un jugador de la calidad de Quiñones debería estar en la Liga de Expansión MX, no en un equipo pequeño como Pachuca. Error garrafal, porque los hidalguenses tienen más títulos internacionales que muchos equipos grandes. Y aquí es donde se pone interesante, porque los aficionados de Pachuca, que normalmente son muy tranquilos, se están organizando en redes sociales para defender a su equipo. Crearon un hashtag que se llama Respeta a los Tuzos y ya lo tienen trending topic. La guerra de aficionados en redes está más intensa que final de Champions League. Pero aquí viene algo que pocos están viendo: el efecto dominó que va a tener este fichaje. Si Quiñones llega a Pachuca, automáticamente los demás equipos van a tener que reforzarse para competir. El América va a tener que traer un delantero de nivel similar, Cruz Azul va a tener que buscar alternativas, y así sucesivamente. Esto podría ser el inicio de una guerra de fichajes como no se ha visto en México desde los tiempos de Hugo Sánchez. Los dirigentes van a tener que abrir las carteras, los jugadores van a subir sus pretensiones, y los aficionados van a tener que pagar boletos más caros. Pero, ¿saben qué? Que valdrá la pena si el nivel del fútbol mexicano sube. Y hablando de guerra de fichajes, resulta que otros equipos ya están moviendo sus piezas. Tigres mandó emisarios a Argentina para tantear a un delantero que no puedo mencionar porque aún no está confirmado. Monterrey está hablando con un colombiano que juega en Europa. Y Atlas, sorprendentemente, está negociando con un brasileño que está en la MLS. La Liga MX se está convirtiendo en un tablero de ajedrez donde cada movimiento genera una reacción en cadena. Y todo empezó con el posible regreso de Quiñones a México. Según fuentes confiables, el primo del que vende tortas afuera de las oficinas de la Liga MX, la decisión final se tomará antes del 15 de enero. ¿Por qué esa fecha? Porque ahí es cuando se cierra el mercado de invierno en Arabia Saudita, y si Quiñones no se mueve para entonces, tendría que esperar hasta el verano. Pero aquí viene lo interesante: Pachuca ya puso fecha límite para cerrar el trato. Si para el 10 de enero no tienen respuesta definitiva, van a ir por su plan B, que según rumores es otro delantero sudamericano que juega en Europa, pero de ese ya hablaremos en otro momento. ¿Y cuál es el plan B? Según fuentes cercanas, es un delantero uruguayo que juega en la Serie A italiana y que también está buscando salida. No voy a dar nombres porque todavía no está confirmado, pero les digo que es un jugador que le haría mucho daño a cualquier defensa de la Liga MX. Y como en toda buena telenovela futbolística, ya empezaron las apuestas clandestinas. En las casas de apuestas informales, que todos conocemos pero nadie admite, las cuotas están: Quiñones llega a Pachuca 1.5-1, Quiñones se queda en Arabia 3-1, Quiñones regresa al América 5-1, Quiñones se va a Europa 10-1, Quiñones se retira del fútbol 1000-1. Esta opción la pusieron de broma, pero ya hay quien apostó. Pero las apuestas más locas no son sobre dónde va a jugar Quiñones, sino sobre qué va a pasar con los demás equipos. Hay apuestas sobre si el América va a fichar a alguien para vengarse de Pachuca, si Cruz Azul va a demandar por robo de idea, y hasta si Chivas va a intentar meterse de último momento. La más loca de todas es una apuesta sobre si Julián Quiñones va a meter el gol que le dé el título a Pachuca en el Mundial de Clubes. Las cuotas están 50-1, pero varios valientes ya apostaron. Pero aquí viene una información que pocos manejan. Resulta que el posible fichaje de Quiñones no es solo por el Mundial de Clubes.
Pachuca tiene un proyecto a largo plazo que incluye ser el equipo mexicano que más jugadores aporta a la selección nacional para el Mundial 2026. ¿La estrategia? Fichar jugadores que están en el extranjero, que quieren regresar a México, y que tienen posibilidades de ser convocados al Tri. Quiñones sería el primero, pero no el único. Ya tienen identificados a otros 3 jugadores en situación similar. Y aquí viene el dato que nadie sabe. Pachuca ya habló con la Federación Mexicana de Fútbol sobre este proyecto. La FMF está encantada porque les conviene tener jugadores de selección nacional concentrados en pocos equipos para hacer más eficiente el trabajo de scouting. Pero también hay intereses económicos de por medio. Resulta que la FMF tiene un acuerdo con Pachuca para que, si el proyecto funciona, el club hidalguense sea sede de algunos partidos de preparación de la selección. Imagínense, la selección nacional jugando en Pachuca de forma regular. Sería un golpe mediático impresionante. En el aspecto internacional, el posible fichaje de Quiñones ya está generando interés en otros países. Equipos de Argentina, Colombia y hasta Brasil están siguiendo de cerca la operación, no porque quieran al jugador, sino porque quieren aprender cómo estructurar este tipo de fichajes complejos. La Operación Quiñones podría convertirse en un caso de estudio en las escuelas de negocios deportivos. La combinación de factores financieros, deportivos, familiares y mediáticos la convierte en una de las transferencias más complejas de los últimos años. Y hablando de casos de estudio, resulta que ya hay universidades que están siguiendo la operación para analizar el impacto económico que tendría en la Liga MX. Según estudios preliminares, solo el regreso de Quiñones aumentaría el valor de mercado de todos los delanteros mexicanos. Pero también hay un factor que pocos consideran, el impacto psicológico en otros jugadores mexicanos que están en el extranjero. Si Quiñones regresa y le va bien, podría abrir la puerta para que otros también consideren volver. Esto podría cambiar la dinámica del fútbol mexicano para siempre. Y aquí viene un dato curioso. Resulta que en Arabia Saudita ya se están preparando para la posible salida de Quiñones. El Al-Qadisiyah ya tiene identificados a 3 posibles reemplazos, todos sudamericanos. Esto demuestra que la operación va más en serio de lo que muchos piensan. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué va a pasar con el contrato de Quiñones en Arabia? Porque el muchacho firmó hasta 2028, y romper ese contrato no va a ser fácil ni barato. Aquí es donde entra la creatividad de los abogados deportivos. Según fuentes legales, la solución sería una terminación de mutuo acuerdo donde todas las partes quedan contentas. Quiñones se va, el Al-Qadisiyah recupera parte de su inversión, y Pachuca consigue a su jugador. Todos felices, como en los cuentos de hadas. Pero hay un detalle que podría complicar todo. Resulta que el contrato de Quiñones tiene una cláusula que prohíbe específicamente su regreso a la Liga MX durante los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque los árabes querían proteger su inversión y evitar que el jugador se fuera rápido de vuelta a México. Entonces, ¿cómo puede regresar Quiñones si tiene esa cláusula? Aquí es donde entra la magia de los abogados deportivos. Aparentemente, la cláusula tiene una excepción. Si el jugador participa en un torneo de FIFA, como el Mundial de Clubes, la restricción no aplica. ¿Casualidad que Pachuca vaya a jugar justo el Mundial de Clubes? Yo creo que no. Los abogados de Pachuca seguramente ya sabían de esta cláusula y estructuraron toda la operación alrededor de ella. Brillante, ¿no? Pero aquí viene otra complicación. Resulta que el gobierno saudí está presionando para que Quiñones se quede. ¿Por qué? Porque el príncipe heredero es fanático del fútbol y quiere que Arabia Saudita sea potencia mundial. La salida de jugadores importantes no les conviene nada. Entonces ahora tenemos un conflicto diplomático en miniatura. El gobierno saudí presionando para que Quiñones se quede, el gobierno mexicano facilitando su regreso, y en el medio, un jugador que solo quiere estar cerca de su familia y jugar al fútbol. ¿Cómo se va a resolver esto? Según fuentes diplomáticas, ya hay conversaciones al más alto nivel entre ambos países. No es solo un tema futbolístico, sino también de relaciones internacionales. Y aquí viene el dato más loco de todos. Resulta que el presidente de México ya está enterado de la situación y, según fuentes de Palacio Nacional, está personalmente interesado en que Quiñones regrese. ¿Por qué? Porque considera que tener jugadores mexicanos exitosos en el extranjero que regresan al país es una buena imagen para México. Imagínense, el presidente de México moviendo hilos para que un jugador de fútbol regrese de Arabia Saudita. Si eso no es una telenovela, no sé qué es. Pero también hay presiones del otro lado, porque resulta que varios empresarios mexicanos con intereses en Arabia Saudita están pidiendo que Quiñones se quede para no afectar las relaciones comerciales. El fútbol se está convirtiendo en una cuestión de Estado. Mientras tanto, en Pachuca ya están preparando la presentación del jugador como si fuera un hecho consumado. Según fuentes del club,
Ya mandaron a hacer playeras con el nombre de Quiñones y están preparando un evento en el Estadio Hidalgo para presentarlo. La confianza de los directivos de Pachuca es tal que ya están vendiendo abonos para la próxima temporada con la promesa de que Quiñones va a estar en el equipo. Eso sí es apostarle todo a una carta. Y los aficionados de Pachuca ya están organizando una caravana para ir al aeropuerto a recibir a Quiñones cuando llegue. Tienen preparadas banderas, cánticos, y hasta una banda de música. La expectativa es tan grande que ya vendieron todas las playeras del club en la tienda oficial. Pero aquí viene lo más interesante. Resulta que Nike, la marca que patrocina a Pachuca, ya está preparando una campaña publicitaria alrededor del regreso de Quiñones. Van a invertir más dinero en publicidad que en cualquier otro fichaje en la historia del fútbol mexicano. ¿Por qué Nike está tan interesado? Porque Quiñones es uno de los jugadores mexicanos más marketineros del momento, y tenerlo en un equipo que va a jugar el Mundial de Clubes es una oportunidad de oro para la marca. Pero Adidas, que es la marca que patrocina a Quiñones personalmente, no se va a quedar atrás. Ya están preparando una línea de tenis especial para conmemorar su regreso a México. La guerra de marcas ya comenzó. Y aquí viene un dato que nadie esperaba. Resulta que Televisa ya está negociando los derechos exclusivos para hacer un documental sobre el regreso de Quiñones. Van a seguir todo el proceso, desde las negociaciones hasta el primer gol con Pachuca. El documental se va a llamar Regreso a casa, la historia de Julián Quiñones, y ya tienen confirmado al narrador, nada más y nada menos que Andrés Vaca. La historia completa, el círculo cerrado. Pero TV Azteca no se va a quedar atrás y también está preparando su propia cobertura especial. La guerra de televisoras por el regreso de Quiñones está más intensa que la guerra por los derechos del América. En el aspecto deportivo, los técnicos de otros equipos ya están estudiando cómo enfrentar a Pachuca con Quiñones. Martín Ansel. Mi de Cruz Azul ya mandó a sus analistas a ver videos de todos los partidos de Quiñones en Arabia para entender cómo evolucionó su juego. André Jardine del América está haciendo lo mismo, pero con más urgencia porque sabe que su equipo va a ser el más perjudicado si Quiñones regresa en gran forma. Pero aquí viene un detalle que pocos saben. Resulta que Quiñones ha estado entrenando por las tardes con un preparador físico personal que trajeron especialmente de Colombia. ¿Por qué? Porque quiere llegar a México en la mejor forma física de su vida. El muchacho se está tomando muy en serio su posible regreso. Y el preparador físico no es cualquier persona, es el mismo que preparó a James Rodríguez para el Mundial de Brasil 2014. Imagínense el nivel de profesionalismo con el que se está preparando Quiñones. No va a regresar como un jugador que viene de vacaciones, sino como una máquina de hacer goles. Pero aquí viene lo más interesante. Resulta que Quiñones ya está estudiando español mexicano otra vez. Después de tanto tiempo en el extranjero, se le había olvidado el albur, las mentadas de madre elegantes, y toda la jerga futbolística mexicana. Contrató a un profesor particular para que lo pusiera al día. ¿Se imaginan a Quiñones tomando clases de albur? Profesor, ¿cómo le digo al árbitro que está mal sin que me saque tarjeta? Es casi surrealista, pero así de profesional es el muchacho. Y aquí viene un chisme que pocos saben. Resulta que Quiñones ya habló con varios jugadores de la Liga MX para preguntarles cómo está el nivel actual del torneo. Llamó a Henry Martín, a André-Pierre Gignac, y hasta a Alexis Vega. Todos le dijeron lo mismo: ven, hermano, aquí vas a brillar. Pero la llamada más importante fue con Irving Lozano. El Chucky le dijo: Julián, yo me equivoqué yéndome tan joven. Tú tienes la experiencia y la edad perfecta para regresar y ser el rey de la Liga MX. Esas palabras terminaron de convencer a Quiñones. En el aspecto táctico, Guillermo Almada ya está reestructurando todo el esquema de Pachuca pensando en Quiñones. Cambió la formación titular, modificó las jugadas a balón parado, y hasta cambió la forma de entrenar. Todo gira alrededor de la posible llegada del colombiano. Los jugadores actuales de Pachuca están divididos. Algunos están emocionados porque saben que van a jugar con una estrella, pero otros están preocupados porque saben que va a haber menos minutos para todos. Es natural, pero Almada ya les explicó que con Quiñones las posibilidades de ganar títulos se multiplican. Y aquí viene un dato curioso. Resulta que Salomón Rondón, el venezolano que también juega en Pachuca, ya habló con Quiñones para darle la bienvenida. Los dos son sudamericanos, los dos son delanteros, y los dos saben lo que es jugar en ligas extranjeras. Van a formar una dupla temible. Pero la dupla no sería solo en el campo, sino también fuera de él. Rondón se ofreció para ayudar a Quiñones con la readaptación a México. Hermano, yo te ayudo con todo lo que necesites, le dijo en una videollamada que duró más de una hora. En el aspecto económico, el impacto del fichaje de Quiñones va más allá de los números que ya mencionamos. Resulta que la ciudad de Pachuca ya está preparándose para recibir más turismo deportivo.
Los hoteles están aumentando sus tarifas, los restaurantes están ampliando sus menús, y hasta los taxistas están aprendiendo inglés. ¿Por qué inglés? Porque con el Mundial de Clubes y la presencia de Quiñones, esperan que lleguen muchos turistas internacionales. La economía local se está preparando para un boom como no se había visto desde los tiempos de la minería. Pero también hay sectores que no están contentos. Los comerciantes ambulantes que venden afuera del estadio están preocupados porque las autoridades van a ser más estrictas con ellos cuando lleguen los medios internacionales. Es el precio del éxito, dicen algunos. Y aquí viene una información que pocos manejan. Resulta que la FIFA ya está siguiendo de cerca el posible fichaje de Quiñones. ¿Por qué? Porque si se concreta, sería uno de los fichajes más importantes hacia la Liga MX en los últimos años, y eso podría cambiar la percepción internacional del fútbol mexicano. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ya mandó un mensaje privado a los dirigentes de Pachuca felicitándolos por la ambición deportiva que están mostrando. Tener el respaldo de la FIFA es un plus que nadie esperaba. Pero en CONCACAF también están siguiendo la situación. El presidente de la Confederación ya adelantó que si Quiñones regresa a México y mantiene su nivel, podría ser uno de los embajadores del fútbol de la región. Las oportunidades se multiplican. En el aspecto médico, Quiñones ya se hizo todos los estudios necesarios para su posible regreso. Exámenes de sangre, estudios del corazón, revisión de rodillas, todo está perfecto. A los 27 años, está en el mejor momento de su carrera física. Pero aquí viene un detalle que pocos saben. Resulta que Quiñones contrató al mismo médico deportivo que atiende a Cristiano Ronaldo. Quiere estar seguro de que su cuerpo va a aguantar la intensidad de jugar en México y después en el Mundial de Clubes. El médico le hizo un programa de alimentación especial, una rutina de ejercicios personalizada, y hasta le recomendó suplementos específicos para el clima mexicano. El nivel de detalle es impresionante. Y aquí viene lo más loco, resulta que Quiñones ya compró casa en México. No en cualquier lado, sino en una exclusiva zona de la Ciudad de México, cerca del aeropuerto para facilitar los viajes a Pachuca. La inversión inmobiliaria ya está hecha. Pero no solo compró casa, sino que también ya inscribió a sus hijos en escuelas mexicanas. Todo está planeado para que la familia se adapte rápidamente. La decisión ya está tomada en el ámbito familiar. Y la esposa de Quiñones ya está en contacto con esposas de otros jugadores de Pachuca para integrarse al grupo. Está hablando con la esposa de Rondón, con la esposa de Almada, y hasta con la esposa del presidente del club. La integración social ya comenzó. En el aspecto legal, los abogados de Quiñones ya están revisando todos los contratos que tendría que firmar en México. No solo con Pachuca, sino también con marcas patrocinadoras, derechos de imagen, y hasta seguros de vida. Pero aquí viene una complicación que pocos esperaban. Resulta que la Liga Saudí está considerando poner una cláusula en todos los contratos futuros para evitar que los jugadores se vayan fácilmente. El caso Quiñones podría cambiar las reglas del juego en Arabia Saudita. Si eso pasa, Quiñones sería el último jugador en poder salir fácilmente de Arabia Saudita. Los próximos van a tener que firmar contratos más restrictivos. Su salida podría cerrar la puerta para otros. Pero también podría abrirla para jugadores mexicanos que quieran ir a Arabia. Si Quiñones sale en buenos términos, podría recomendar a otros compatriotas para que vayan. El intercambio de jugadores entre México y Arabia Saudita apenas está comenzando. En el aspecto mediático, el regreso de Quiñones ya está generando contenido en redes sociales. Hay memes, videos, canciones, y hasta obras de teatro amateur sobre su posible regreso. La creatividad de los aficionados mexicanos no tiene límites. Los influencers deportivos ya están haciendo videos especulativos sobre cómo jugaría Quiñones en diferentes equipos de la Liga MX. Algunos dicen que en el América habría sido mejor, otros que en Cruz Azul, pero todos coinciden en que en Pachuca va a brillar. Y aquí viene un dato que nadie esperaba. Resulta que Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que es fanático del fútbol, ya se enteró del posible regreso de Quiñones y está considerando hacer una canción sobre él. Imagínense, Julián Quiñones al ritmo de reggaetón. Pero también hay artistas mexicanos interesados. Grupo Firme ya adelantó que si Quiñones regresa, van a hacer una canción especial para él. La música y el fútbol van de la mano en México. En el aspecto nutricional, Quiñones ya está adaptándose otra vez a la comida mexicana. Después de meses comiendo comida árabe, está redescubriendo los sabores de México. Su chef personal ya está preparando menús especiales con comida mexicana saludable. Pero aquí viene lo más divertido. Resulta que Quiñones ya está antojado de tacos al pastor. Le pidió a un amigo que le mande tacos congelados a Arabia Saudita. El muchacho ya tiene hambre de México, literalmente. Y no solo de tacos, sino también de tortas ahogadas, pozole, mole,
y hasta de chicharrones. Su esposa ya está aprendiendo a cocinar platillos mexicanos para cuando regresen. La readaptación cultural ya comenzó. En el aspecto psicológico, Quiñones ya está trabajando con un psicólogo deportivo para prepararse mentalmente para su regreso. Sabe que va a haber mucha presión, muchas expectativas, y quiere estar listo para manejar todo eso. El psicólogo le está enseñando técnicas de relajación, manejo del estrés y visualización. Quiñones ya se está imaginando metiendo goles en el Estadio Hidalgo, levantando copas y celebrando con la afición de Pachuca. Pero también se está preparando para las críticas. Sabe que no todos van a estar contentos con su regreso, que algunos van a decir que es un retroceso en su carrera. El psicólogo le está enseñando a no dejarse afectar por los comentarios negativos. En conclusión, queridos amantes del fútbol mexicano, estamos ante una de esas historias que trascienden el deporte. El posible regreso de Julián Quiñones a México, específicamente a Pachuca, es más que un fichaje, es un fenómeno social, económico y cultural. Si se concreta, estaremos viendo el regreso de un jugador que se fue como promesa y regresa como estrella consolidada. Estaremos viendo a un equipo como Pachuca apostando todo por un sueño, ser protagonista a nivel mundial. Estaremos viendo a una liga que se está transformando para competir con las mejores del mundo. ¿Será robo? ¿Será jugada maestra? Desde mi punto de vista, si Pachuca logra cerrar este fichaje, habrá demostrado que en el fútbol no importa el tamaño del presupuesto, sino el tamaño de las ambiciones. Y si Quiñones acepta, habrá demostrado que a veces el corazón pesa más que la cartera. Lo que sí puedo asegurarles es que, independientemente del resultado, esta historia ya cambió el fútbol mexicano. Ya demostró que la Liga MX puede competir por jugadores con ligas de primer nivel. Ya demostró que los equipos mexicanos pueden pensar en grande. Y nosotros, los aficionados, somos los grandes ganadores de esta historia. Porque independientemente de lo que pase, ya tuvimos meses de emociones, especulaciones, chismes y sueños. Ya tuvimos una telenovela que nos mantuvo pegados a las noticias deportivas. Así que prepárense, porque si Quiñones regresa, el fútbol mexicano va a cambiar para siempre. Y si no regresa, al menos ya sabemos que nuestros equipos pueden soñar en grande. En cualquier caso, todos ganamos. Y así, mi gente futbolera, llegamos al final de esta telenovela con olor a césped recién cortado, contratos millonarios y tacos al pastor. Lo de Quiñones no es solo un fichaje, es una historia que mezcla familia, negocios, pasión por el fútbol y hasta intrigas internacionales dignas de Netflix. Pachuca está jugando en modo leyenda, arriesgando, negociando en yates, moviendo hilos con precisión quirúrgica y apostándole todo al corazón. Y Quiñones, bueno, si termina regresando, va a cambiar el rumbo de la Liga MX, y si no, al menos ya nos regaló una historia más emocionante que final entre América y Chivas. Pero esto apenas comienza, raza. Porque en este canal les vamos a seguir contando cada giro, cada filtración y cada chisme de vestidor como si lo viviéramos desde la banca. Así que si te gustó el video, dale like con furia de aficionado en liguilla, suscríbete para que no te pierdas ni una sola bomba del mercado, y déjame tu comentario. ¿Crees que Quiñones va a terminar cantando el tuzo o se va a quedar contando petrodólares en el desierto? Nos vemos en la próxima, banda futbolera. Y recuerden, aquí se habla de fútbol con sabor a birria, con emoción de clásico, y con la neta bien contada. Cuídense y que ruede el balón.